Para un segundito. Ahí. Ahí está, ahí arrancó. Bien, la clase de hoy va a ser sobre reducción de dimensiones. La vamos a dar con Xian. Ahí les voy compartiendo pantalla, me dicen si se ve. Aprovecho también a invitarlos a que colaboren. Esta es la primera clase que está dando Mile en el curso. Así que palmas, palmas. Palmas, palmas, no sé, bueno. Se entiende. Aplausos, aplausos. Bien, Gracias. voy a dejar el Meet, perdón. Voy a... Si me hablan por el chat, Xian, Jorge, me quieren ir pasando las consultas si las hacen por el chat. Si no, por favor, Dale. Ya. háganlas por micrófono, no hay ningún problema, interrúmpanme, no pasa nada. ¿Querés estar vos leyendo, Jean? Dale, dale. Listo. ¿Vale? Bien, vamos a ver reducción de dimensiones. Yo voy a presentar PCA, MDS y SOMAP, y Xian va a presentar al último TSN. Esta vez vamos a ver técnicas un poco más matemáticas algebraicas de reducción de dimensiones. La clase pasada, lo último que habían visto de como una cierta reducción de dimensiones era ingeniería de features, que es más selección de variables. Esta vez vamos a ver técnicas algebraicas que van a necesitar recordar, desempolvar algunos conceptos de álgebra. No son tantos, mayormente autovalores, autovectores. Y bien, vamos a pasar. ¿Para qué necesitamos reducciones? ¿Para qué estamos? Si tenemos datos en dimensiones muy altas, vamos a siempre tratar de, como primer approach, tal vez vamos a tratar de visualizarlos. Entonces vamos a tratar de presentarlos en un espacio mucho menor, 2 o 3 dimensiones es hasta donde llegamos. Y si no, vamos a tratar de ahorrar espacio. Si tenemos poco poder de cómputo, tal vez nuestros datos son muy grandes, queremos reducir dimensiones por algún problema, vamos a tratar de preservar la información importante, pero tratando de minimizar las dimensiones. Y bueno, existen dos principales formas, que lo que habían visto en ingeniería de features y esta forma de reducir dimensiones sobre métodos más determinísticos, tal vez. Entonces, habíamos hablado de selección de variables, de transformar las variables originales, que es lo que vamos a ver hoy, que puede ser linealmente o no. Y, como siempre, queremos preservar con cierto criterio algún tipo de propiedad que nos sirva para nuestro caso particular. Ok, los objetivos son, como nombré antes, tratar de visualizar los datos, reducir el ruido, vamos a poder sacar puntos anómalos o outliers de nuestros sets. Para regularizar los datos podemos normalizar nuestros datos si lo necesitamos. Y para comprimir la información, nosotros podemos tener imágenes, ondas, distintos tipos de datos que querramos reducir, comprimir para nuestro problema específico. Y después también por un tema de espacio, de cómputo, de que tal vez no necesitamos en detalle, también reducir el cómputo de los modelos. Pueden llevar bastante tiempo si tenemos, no sé, un set de datos, son todas imágenes en 4K y va a llevar un poco más. Y acá tenemos un ejemplo de reducción que conocemos todos, que es cómo se reduce, o sea, cómo reducimos las 3 dimensiones de la Tierra a nuestros mapas, el que comprábamos en el colegio, que si bien es una representación de nuestro mundo, no es exacto y hay un montón de problemas con proporciones. Por ejemplo, después están los típicos posts de Instagram. ¿Sabías que Rusia no es tan grande como parece ahí, sino que entra en no sé dónde? Esas cosas pasan en esta reducción, pero cuando se eligió se dejó eso y todos entendemos que es el mundo y lo que sea. Ahora voy a arrancar con PCA. Es Principal Component Analysis. Vamos a introducir. Es dada una variable X, o sea, nuestra matriz con features, vamos a buscar el conjunto de proyecciones lineales ortogonales que maximicen la varianza.
leyendo la definición, buscamos el conjunto de proyecciones lineales ortogonales de X, en donde las proyecciones estén ordenadas de forma decreciente según su varianza. La varianza en este caso de PCA va a ser la métrica para maximizar la información que nos quedamos, es la varianza. Esa es la mejor métrica que presenta PCA. Hay dos puntos importantes. La varianza es lo que va a cuantificar la cantidad de información, que es lo que nos va a dar la regla de optimalidad, y después que el resultado de PCA va a provocar un tipo de rotación en el sistema de coordenadas de nuestros datos. Y la idea es esta, o sea, vamos a rotar el dataset de la forma de maximizar la varianza y tener, o sea, de los datos en proyecciones ortogonales. Y suponemos, esto es un disclaimer de PCA, vamos a ver que PCA es lineal, así que suponemos que se encuentra en un subespacio lineal. Después va a haber otras soluciones para no lineales. Y acá es donde podemos ver la maximización de la varianza. Nosotros queremos, no sé, ¿se ve mi cursor o estoy apuntando a la nada? Sí, profe, se ve. Sí, Se sí. ve, bien. Podés poner el punterito rojo para ¿no? No, No, bueno, no no importa. pasa nada. Sí, mira, agarrá y mueve tu cursor abajo a la izquierda. Ay, no, ¿qué es? Sí, no, cuando estabas presentando. Cuando estaba presentando, Mo- abajo a la montero, izquierda. sí. 3 puntitos, activar el puntero Puntero láser. láser. Genial. ¿No? Acá es donde vemos que o sea, dados estos puntos, serían nuestros puntos proyectados en las dimensiones originales, que vendrían a ser en 2 dimensiones, queremos proyectarlos a una sola dimensión. Entonces, este vector es la dirección que nos daría la máxima varianza y también para reducir los residuos, que serían el largo de estas proyecciones hasta el vector, hasta la componente principal. Nosotros podríamos tener, por ejemplo, una línea así, que sea ortogonal a este vector, y veríamos que, por ejemplo, este punto y este punto están más o menos encimados y proyectarían casi al mismo lugar, entonces estaríamos perdiendo información. O sea, esos 2 puntos que en nuestro vector más óptimo son 2 puntos por separado, en un vector menos óptimo harían como que se superpondrían y no darían tanta información. Y acá es donde podemos ver como la animación que el vector rosa es nuestra máxima varianza y las otras rotaciones son menos óptimos. A veces podemos fijarnos que algunos se superponen, lo que había mostrado recién. Ahora vamos con el cálculo. Esto ya es la parte algebraica, PCA es bastante directo para calcular y lo que vamos a necesitar es la matriz de covarianza. Creo que esto es un sigma. Pero lo que nos importa es que la dirección en donde se maximiza la varianza es en el autovector principal, que es el asociado al autovalor mayor, al mayor autovalor, que es el que más varianza nos va a aportar. U es la componente principal, que es el autovector, y lambda es la cantidad de varianza. Acá vemos un ejemplo donde la matriz de covarianza es esta que está acá, y están los autovectores y el autovalor principal y el siguiente. Como vemos, como habíamos visto en los otros ejemplos, este es la dirección la cual aporta más varianza. Fíjense que cada punto proyecta sobre o sea, hace una proyección ortogonal sobre la dirección que aportan todos información. En cambio, en este, por ejemplo, este y este estarían un poco superpuestos y habría pérdida de varianza. Siguiendo es obteniendo las componentes principales, que son todos los autovalores, los autovectores asociados, perdón, nos vamos a quedar con las n componentes que mayor varianza expliquen. O sea, la idea de reducir dimensiones es quedarse con un índice alto de varianza, pero reduciendo. ¿Y por qué decimos con las n? Esto va a afectar a la reconstrucción de nuestros datos. O sea, como nuestra varianza no vamos a capturar todas, sino vamos a capturar una gran parte, claramente la vuelta a nuestros datos se va a perder información, pero lo que queremos es preservar como la estructura o la idea.
Entonces, hablamos de proyección y reconstrucción. Vamos a tener nuestra matriz de datos, que en este caso es de n por p. Vamos a aplicar PCA y separar las k componentes. Después tenemos B, que va a ser la matriz de los autovectores resultantes de P por K, y algebraicamente, esto lo vamos a estar recordando de álgebra, hay muchos videos en YouTube que explican estas cosas si necesitan refrescar o si no les queda claro del todo el concepto, pero es muy parecido a lo que se ve en álgebra con SVD, en donde algebraicamente terminas pudiendo calcular que la proyección Z, que vendría a ser nuestra matriz reducida, se obtiene con X por B, y si queremos reconstruir X, o sea, pegar la vuelta, es Z por B traspuesta. Y acá lo que habíamos mencionado antes, que si la varianza que nosotros abarcamos es menor a 1, entonces la reconstrucción no es perfecta. Y acá tenemos un ejemplo. Hasta ahora, ¿alguna duda? ¿En el chat o por acá? Acá preguntan qué eran las siglas. Es Principal Component Analysis. O sea, o análisis de componentes principales. No había otras dudas. Perfecto. Ahí está. Bien, acá tenemos nuestros datos originales que están en 2 dimensiones y los quiero reducir mediante PCA a una dimensión. Acá vemos que se rota, como habíamos dicho que iba a pasar. Puede ser que se rote nuestra dirección y quedan todos los puntos proyectados a una sola. Y reconstruyendo en 2 dimensiones, o sea, lo volvemos a traer a las 2 dimensiones, fijémonos que mayormente están orientados en la misma forma, tienen una dispersión parecida, pero no es exacto y no es perfecto. Ahí está. Las fortalezas de PCA. No necesitamos establecer hiperparámetros, sí vamos a necesitar tener cierto criterio con cuánta varianza necesitamos abarcar. No es un método iterativo, como vimos, es la matriz de covarianza, los autovectores autovalores, que eso lo calcularon en álgebra millones de veces, y es determinístico, no vamos a tener otro resultado de PCA corriéndolo de nuevo en el mismo dataset. Y tampoco hay óptimos locales relacionados con, bueno, no es que si elijo una mejor semilla, arranco otra iteración, mejora, lo que sea, eso es siempre igual. Y como había dicho antes, está limitado a que sean proyecciones lineales, o sea, en general estaría buenísimo que nuestros datos sean lineales, pero vamos a tener miles de casos presentes y puede ser que nuestros datos sean más parecidos a esta forma de acá, que es como una espiral, y no estén perfectamente dispersos en una línea. Entonces, para eso podemos recurrir a otros métodos. Acá puse 2 aplicaciones de PCA que pueden, también hay aplicaciones, hay una página muy interesante que hace reducción o sea, compresión de imágenes con SVD, que es algo parecido. Y acá vemos cómo comprime una imagen obteniendo, o sea, agarrando de 0, 10, 20, 30 componentes principales, o sea, autovectores. Y les dejo unos audios que es una canción comprimida con PCA también. Les dejo el collab para que lo miren si a alguien le interesa. Y también les dejo el donde robé el código, que es una nota así muy corta sobre cómo podrías comprimir canciones usando PCA, que son ondas, ¿no? Después, pasamos a Multidimensional Scaling. MDS tiene otra, o sea, a partir de ahora vamos a estar hablando de métodos no lineales, entonces nos va a servir para donde PCA falla. Y la idea va a ser preservar la distancia entre los puntos. Y esto lo hace ubicando los puntos en la nueva dimensión, tratando de que se parezcan lo más posible a las distancias entre los puntos de la vieja o de la original dimensión. Que acá es, o sea, tendríamos que buscar el mínimo entre la diferencia de la distancia entre los puntos XY y XJ y la distancia de los puntos ZY y ZJ, siendo X los que están en nuestro
en nuestro set original y Z los que van a estar en nuestro espacio reducido. ¿Alguna duda con eso? Pueden preguntar que lo repita, lo que quieran. Bien. Da una matriz de datos X, vamos a calcular las distancias. Esto va a ser, o sea, donde D y J de nuestra matriz va a ser la distancia entre el vector X, Y y XJ. Y después, a partir de D, vamos a calcular una matriz M reducida donde se mantengan las distancias. Eso es, básicamente. Acá tenemos un ejemplo. Podemos ver que nuestra figura está en 3 dimensiones, se hace la matriz de distancias y proyectando a 2 dimensiones podemos ver que, o sea, los colores, la forma está más o menos preservado. Y tenemos el ejemplo 2, que este es un ejemplo que me pasó Xian, en donde teníamos ciudades de Argentina y teníamos una matriz de distancias, que nada, les ahorro ver todo ese código, en donde si vemos en la proyección cómo lo ordena MDS, tiene cierto sentido, o sea, los ordenó bastante bien, siendo que Necochea, Mar del Plata y Azul están cerca, Bahía Blanca está cerca, Buenos Aires y La Plata están casi encimados, después en el litoral tenés Goya, Corrientes, Formosa, y más al oeste tenés a Mendoza y La Rioja, que estos dos están cerca, porque son provincias que son limítrofes. Y así, o sea, si lo ves rotado, es medio el mapa de Argentina. O sea, acá baja por Buenos Aires y este es el oeste. O sea, lo ordenó bastante bien, como que preservó la proporción o la información que teníamos en nuestro mapa. Las propiedades de MDS. Va a soportar a varios tipos de distancias. Estas distancias, o sea, nosotros no vamos a ver todos los tipos de distancias que hay, pero sepan que está la distancia de Manhattan, la distancia del coseno, la distancia de Jacquard. Vamos a tener que tener cierto criterio sobre qué distancia usar. Va a permitir transformaciones no lineales. Esto es lo que decíamos antes, PCA era para lineales. Acá con MDS encontramos algo que soporta datasets con distintas formas. Y que al mismo tiempo son como debilidades, tener que determinar cuál es la distancia. Puede ser que nos cueste buscar la propiedad, eso va a depender de nuestro modelo. Y se puede optimizar iterativamente, que eso también estaba en contraparte con PCA, que PCA era una cuenta, una matriz, y directamente seguía. ISOMAP. Esta es la tercera. Y la idea va a ser preservar la geometría del manifold, que vendría a ser preservar la estructura general de nuestros datos, cómo están relacionados entre sí, utilizando la distancia geodésica. Acá tenemos los 3 gráficos. En el primero podemos ver que la distancia A, la línea celeste, es una línea directa dentro de nuestros datos, dentro de nuestro conjunto de datos, pero es directa, hacia del punto A al punto B, por ejemplo, que se llame así. Pero la línea B, que es la línea roja, nos muestra la distancia a través del manifold, que vendría a ser saltando de nodo en nodo. No cruzando el espacio dentro de nuestros datos, pero cruzando el espacio, sino yendo de nodo en nodo. Y la tercera es cómo quedaría representado en 2 dimensiones. Los caminitos están distintos. ¿Hasta acá? ¿Alguna duda de ISOMAP? Xian. Veo... No, en el chat no. Ahí está, se entiende, perfecto. Vuelvo.
Bien, y ahora el algoritmo. Acá ya en el punto 1 vemos la primera decisión que tenemos que tomar en el momento de correr ISOMAP, que vendría a ser determinar cuál es la cantidad de vecinos que vamos a agarrar por cada punto. No vamos a agarrar los n-1 vecinos, sino que vamos a tener cierto criterio para elegir cuántos vecinos cercanos me aportan información para reducir. Y después, con eso construimos el grafo de vecindad. El grafo que vamos a construir va a ser conectando los n vecinos más cercanos de cada nodo y va a ser un grafo pesado. Entonces, cada arista va a ser pesada con la distancia que tiene hacia su vecino conectado. Si se conectan todos los vecinos, cada eje es la distancia euclidiana. Como hablamos de grafo pesado distancia, volvemos a Dijkstra. Podemos buscar los caminos más cercanos entre todos los puntos con Dijkstra o el otro algoritmo. Y por último, en base de esas distancias, vamos a generar la matriz de distancias en base al punto 3 y aplicamos MDS. O sea, sería como una optimización de MDS en vez de elegir una distancia cualquiera, en vez de elegir distancia coseno, voy a tratar de conservar los vecinos, o sea, tiene como más pasos, pero es básicamente MDS. Y las fortalezas. El objetivo de ISOMAP es mantener la estructura del mainfold, que es lo que trata de lograr, y va a permitir las transformaciones no lineales. Entonces vimos PCA lineal y estos dos no lineales. Pero como debilidad, era lo que les había hablado antes, es, bueno, si hay que determinar los K vecinos, eso puede requerir cierto trabajo y también es sensible a ruido y a puntos anómalos, outliers. ¿Y ahora? Bueno. Ahí. Te dejo de compartir, Sí, así comparto cosas. Un segundito. Seguís presentando, igual ahí. Ahí está. Bueno. Ahí se ve, ¿no? ¿Me reemplazás a mí leyendo preguntas que puedo ver, Mile? Perfecto. Estás muteado, Jen, ¿eh? Sí, no se te escucha, Jen. No sé si está bueno, vamos a ver TSNI. TSNI significa básicamente T-Distributed Stochastic Neighbor Embedding, que ahora ya vamos a ver qué significa todo esto, ¿no? Pero antes que eso, vamos a ver qué es lo que nos motiva a usar TSNI. ¿Para qué lo vamos a querer usar? Y es que nosotros vamos a querer usar TSNI para visualizar qué es lo que está pasando con nuestros puntos. Y nosotros, a lo sumo, podemos ver hasta R3, pero ya cuando estamos en RN, no tenemos forma de ver qué es lo que está pasando. Entonces, TSNI de alguna forma lo que va a lograr es que nosotros podamos visualizar puntos en RN como si viéramos en RN, digamos, por decirlo de alguna forma, conservando ciertas propiedades respecto de cómo se agrupan y en qué orden se agrupan y otras cuestiones que nos van a permitir, digamos, ver relaciones interesantes de algo que por ahí está en altísimas dimensiones. Bueno, entonces, lo que nosotros queremos, básicamente, tenemos RN y queremos nosotros ver lo que está en RN en R2. Entonces, TSNI nos va a dar una función que pase de RN a R2 de alguna manera, ¿no? Esa va a ser como nuestra salida. Nuestra entrada son puntos en RN, nuestra salida son puntos en R2. Entonces, lo que a nosotros nos gustaría ver, por ejemplo, es si en RN los puntos se agrupan así, bueno, en R2 también nos gustaría verlos agrupados así, ¿no? Por ejemplo, bueno, ¿qué tal anda PCA para esto, no? Porque, digamos, PCA sirve para reducir de n dimensiones a 2 dimensiones, por ejemplo. ¿Por qué no usar eso, no? Y la cuestión es que, bueno, tomemos este ejemplo, PCA lo que va a encontrar es esta componente principal en R2 y cuando lo veamos en R1,
lo que va a pasar es que van a estar bien los puntos, va a ser razonable lo que veamos en R1. ¿No? Ahora, si nosotros tomamos este caso en R2, nosotros lo que vamos a ver cuando le apliquemos PCA para pasarlo a R1, estamos usando esto porque, digamos, porque si no lo de RN no lo vamos a poder ver, ¿no? Entonces, vamos a reducir de 2 a 1. Entonces, cuando reduzcamos con PCA, se nos van a agrupar todos los colores, todos los grupos, y nosotros no queremos eso. A nosotros lo que nos gustaría de este ejemplo es que este sea un grupo, este sea otro grupo, este sea otro grupo, y que este de acá no solo sea otro grupo, sino que conserve el gradiente de colores, ¿no? Voy a pasar el mitad al otro. Bueno, esto claramente no está bueno. Entonces, lo que les presento ahora no es TSNE, sino SNE, lo primero que les voy a presentar, que es Stochastic Neighbor Embedding, que es un paper, creo, de 2003. Bueno, ¿qué es lo que hace Stochastic Neighbor Embedding? Tenemos puntos en RN, que son nuestros datos reales, y queremos en R2 sacar, como dijimos, otros puntos, a los que vamos a llamar I. Los puntos en RN se van a llamar X y la salida del algoritmo se va a llamar Y. Y sub 1 y sub 2, cada uno correspondiente a su par en RN, digamos. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es tal cual como por ejemplo hacíamos con Isomap o como hacíamos para usar MDS, vamos a usar las distancias en RN para construir una matriz que en lugar de tener las distancias tenga algo que vamos a llamar la probabilidad de que un punto sea vecino de otro, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, no importa cómo vamos a construir esa probabilidad, pero hay una forma de construirla. Por ejemplo, para este caso, supongan este caso, ¿no? Podremos tener una matriz de probabilidades que sea así, ¿no? Entonces, X2 tiene probabilidad 0,26 de ser vecino de X1. X3 tiene probabilidad 0,17 de ser vecino de X1 y así hasta que X5 es la que es más probable de ser vecino de X1 porque, claro, están al lado, ¿no? Y así con todas, digamos. Y esto, de alguna forma, estas probabilidades van a estar relacionadas a su distancia. Y cada fila suma 1, lógicamente, porque son probabilidades, ¿no? Va a haber un hiperparámetro. Nosotros vamos a poder correr TSNE de distintas maneras, hacer que se comporte de distintas formas, que se llama perplexidad. Entonces, esta matriz podrá ser, por ejemplo, la matriz de perplexidad 1, ¿no? Ahora, si aumentamos la perplexidad, lo que va a pasar es que las probabilidades para cada uno de los, por ejemplo, fíjense que para X1, las probabilidades de que los otros sean vecinos de X1 es como que se distribuyen de forma más pareja, como una especie de justicia social de la probabilidad esta, ¿no? Entonces, si nosotros llevamos la perplexidad al infinito, lo que va a pasar es que todos van a tener la misma probabilidad de ser vecinos de X1, ¿no? Te solidariza la probabilidad, exactamente. Es una... Sí, es un socialismo de la probabilidad. Bueno, entonces, nada, nosotros vamos a tener que elegir este número. Nosotros vamos a tener que elegir la perplexity para correr el algoritmo. Es una de las claves fundamentales. Y de acuerdo a qué perplexity elijamos, los distintos resultados que va a dar el algoritmo. Pero bueno, todavía no sabemos cómo anda completo el algoritmo. Esta es una de sus partes. Entonces, ¿qué es lo que hace el algoritmo? No, nosotros queríamos construir unos puntos Y que estén en R2, Y sub 1, Y sub 2, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que vamos a hacer para construirlos? Los vamos a iniciar todos al azar. Vamos a arrancar y todos estos puntos van a ser cualquier cosa en R2. Van a ser cualquier cosa esos puntos en R2. Entonces los iniciamos al azar. Por ejemplo, esto va a dar resultado, no sé por qué no. O esto, lo que sea. Y vamos a calcular la misma matriz de probabilidades usando la misma perplexidad para los puntos en Y, ¿no? Entonces, obviamente toda esta matriz es al azar, porque los puntos en Y son completamente al azar, no tiene sentido esto. Bueno, entonces, nosotros tenemos... Ok, ahí me están preguntando por la perplexidad. Digamos, estos puntos están a una determinada distancia. Por ejemplo, X1 a una distancia 1 de X5 y X5 a una distancia 1 de X2, ¿no? Yo podría construir una matriz de distancias en donde, por ejemplo, X1 con X5 acá dice 1, que está a la distancia 1, por ejemplo. Y X1 con X2 estará a distancia 2, por ejemplo, ¿no? Pero TSNE o SNE en realidad no construye una matriz de distancias, sino se inventa una fórmula
para con esas distancias inventarse una probabilidad de que dos puntos sean vecinos, ¿no? Entonces, para x1, ¿quién es más probable que sea vecino de x1? Y x5 porque está más cerca, ¿no? Y así con todas las probabilidades. Ahora, esa función que se inventa para transformar distancias en probabilidades depende de un hiperparámetro, depende de lo que llamamos perplejidad. Entonces, yo a esa función le puedo decir que sea más o menos solidaria con los otros, ¿no? Entonces, si yo esto lo hago más chico, el que está más cerquita va a tender a acumular más probabilidad. Si yo la perplejidad la hago más grande, la probabilidad de los vecinos de x1 se va a distribuir más solidaria. Por ejemplo, en 2, la perplejidad, se achica la probabilidad de x5 y se agrandan las probabilidades de los demás. No sé si contesté tu pregunta, Sofía. Es un número que se elige y que hace que cambie cómo están las probabilidades. Bueno, entonces decíamos, para los puntos de salida los arrancamos al azar. Sí, la conocemos la ecuación. Me parece... déjenme un segundo. A ver. Que presento con... Sí, la conocemos la ecuación, pero no está... Después les puedo mostrar cuál es la ecuación, pero sí, la conocemos y tiene que ver un poco... como esta materia no es correlativa de prueba, entender esa ecuación es un poco complejo, ¿no? Ahí voy a volver a compartir una pestaña. Estaba viendo si estaba. Entender esa ecuación es un poco complejo, pero les puedo mencionar de qué trata, ¿no? Entonces, bueno, hay una ecuación que nos pasa distancias a probabilidad. Bueno, entonces, para construir Y, los puntos de salida, los vamos a arrancar al azar, como dijimos. Por lo tanto, la matriz vamos a calcular la misma matriz para los puntos Y y... Claro, sería como definir... En realidad... claro, exactamente, como una unidad mínima de distancia. En realidad, lo que hace Stochastic Neighbor Embedding es dibuja una gaussiana, para los que saben prueba, una distribución normal en altas dimensiones alrededor del punto. Y la perplejidad es qué tan ancha es esa campana de Gauss, ¿no? Y entonces, bueno, ¿por qué la matriz no es simétrica? Jean, mini comentario, como que decí para el video con quién estás hablando, que estás en el chat, porque Perdón, si no parecería que estás loco hablando solo. Gracias. Bueno, Ricardo acá preguntó, dijo que la perplejidad sería como definir la unidad mínima de distancia. Ahora, si es muy alta, todos están cerca. Claro, bueno, entonces, ahí voy con Ignacio. Pero básicamente es dibujar una gaussiana alrededor del punto y de acuerdo a qué tan cerca esté el punto, la probabilidad que se le aplica, digamos, la probabilidad que acumula de ser vecino o no. ¿Ok? Es algo así, es un proceso así, ¿no? Bueno, no sé si escuché algo, pero ¿por qué la matriz no es simétrica? ¿No es el mismo cálculo para dos puntos? La matriz no es simétrica porque, o sea, la matriz de distancias sí es simétrica, ¿ok? Pero la matriz de probabilidades no es simétrica porque en la expresión de la fórmula de probabilidad, en el denominador está algo relacionado al punto actual, a este punto de acá, digamos. Entonces, no termina siendo simétrica. Me encantaría haber agregado la fórmula en este momento. Nunca me habían preguntado tanto sobre esa fórmula. Pero sí, después, si quieren, se las puedo mostrar y la podemos ver en más detalle. Pero bueno, básicamente podemos transformar en probabilidades las distancias. Y acá lo hicimos con estos puntos Y generados al azar. Y esta matriz Y de probabilidades no tiene sentido, no tiene ningún sentido. Y esta de acá, digamos, es la matriz original de probabilidad de ser vecino, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos es que la matriz de acá abajo se parezca a la de arriba, ¿no? Ese va a ser nuestro criterio de optimalidad con TSNE. Y vamos a tener una función de distancia, que no importa cuál es, pero que va a agarrar las dos matrices y decirnos qué tan lejos están una de la otra. Entonces nosotros queremos achicar esta función de distancia, ¿no? ¿Cómo vamos a achicar esa función de distancia? Lo que vamos a hacer es,
mover los puntos en Y muy de a poquito para hacer que esa distancia entre estas matrices se achique. Entonces, cada vez más P sub I se va a parecer a P sub X. ¿Bien? Y usamos algo llamado descenso por el gradiente, que lo van a ver cuando veamos redes neuronales, pero que se usa mucho en todos los campos de Machine Learning, en un montón de áreas de Machine Learning, ¿no? Entonces, de a poquito vamos a modificar los puntos Y para que se acerquen a la matriz P sub X. ¿Cómo se va a ver esto? Bueno, supónganse que arrancamos así, ¿no? Entonces, nosotros tenemos estos puntos en Rn, en muy altas dimensiones, y en R2 arrancamos al azar. Entonces, a cada uno de estos les asignamos su par correspondiente, pero que arrancó al azar. Y la distancia entre las matrices de vecindad es esta, ¿no? Nosotros avanzamos una iteración y movimos los puntos una cierta cantidad. Y bueno, la distancia en la matriz de densidad se hizo más chiquita, ¿no? Cada vez es más parecida. A medida que nos vayamos moviendo, esa distancia se va a ir haciendo más chiquita, ¿no? Hasta que logremos algo de este estilo, ¿no? Entonces, acá lo que vemos que logra TSNI es, por ejemplo, bueno, está todo el grupito violeta todo junto, el azul todo junto, el verde todo junto, y este grupito de acá conserva como el orden en el que estaban, como el gradiente que seguían los puntos. ¿Bien? Xian, Sí. acá por el chat preguntan qué sería distancia en RN. Ah, perdón, se me quedó el chat trabado. Bien, no es simétrica. Ok, déjame que leo todo. ¿Qué sería la distancia en Rn? ¿La distancia en Rn? O sea, los puntos están en Rn. La distancia es, digamos, es por ejemplo, como la distancia en álgebra, digamos, que es la raíz de x, o sea, ok, bien. O sea, los puntos están en Rn y las distancias, lógicamente, también, ¿no? O sea, las distancias están en R1 en realidad, pero son provenientes, claro, por ejemplo, exactamente, el módulo de la diferencia entre los vectores u otra distancia podremos usar. Pero bueno, ¿bien? Bueno, entonces, nosotros vimos que estaba este parámetro perplexity y si nosotros vamos, como habíamos dicho, si nosotros aumentamos la perplexity, vamos a ser más solidarios respecto de la probabilidad, ¿no? Entonces, lo que vamos a estar haciendo de alguna forma, visualmente, ¿cómo explicarlo, no? Lo que vamos a estar haciendo visualmente, de alguna forma, cuando agrandemos la perplexidad, es diciendo que este clúster de acá, este grupito de acá puede ser más grande. Entonces, por ahí este grupo, si nosotros agrandamos la perplexidad, todos estos juntitos se agrupan en un mismo grupo, conservando su gradiente, pero todos más achataditos en este grupo. ¿Bien? Esa sería la idea. Y por ahí se acerca a este otro grupito y también, pero siguen estando separados, ¿no? Si nosotros ponemos la perplexidad muy chica, lo que va a pasar es que todos los puntos van a estar separados. Porque, nada, bueno, las probabilidades son todas parecidas, digamos. Son todas, no es que todos los puntos van a estar separados, sino que se van a agrupar de a dos, digamos. Sería, pero van a estar muy separados todos. Por ejemplo, que está más cerca de este va a ser un clúster. Que está más cerca de este va a tratar de estar... Va a ser muy, muy disperso. Ahora vamos a ver unos ejemplos con eso. Pero nosotros tenemos que elegir la perplexidad de tal forma que esto nos dé lo mejor posible. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿cuál es el límite en el que podemos mejorar esto, ¿no? Supongamos que tenemos la siguiente estructura en 3D. Y lo que nosotros queremos hacer es conservar esa estructura lo más posible en 2D. La distancia entre todos los puntos de esta estructura 3D es la misma, ¿no? Es un triángulo perfecto en 3D, triángulo donde todos sus lados son iguales, todas las distancias son iguales, ¿no? Y nosotros queremos reducir esto en 2 dimensiones, ¿no? Entonces, lo primero que podemos hacer es reducir estos 3 puntos y hacer que estén a la misma distancia. Pero no tenemos forma de agregar un cuarto punto en 2 dimensiones que esté a la misma distancia de estos 3. Porque es como que no podemos doblar el espacio de esa manera, ¿no? No podemos agregar ese cuarto punto. Si lo ponemos acá, está más distancia de este. Lo ponemos acá, está más distancia de este. Lo ponemos acá, está más distancia de este, y etcétera. Entonces, probablemente, en lugar de formar este triángulo, lo que va a terminar pasando que haga TSN es que haga un cuadrado, ¿no? O algo parecido a un cuadrado. Como que va a llegar a una solución de compromiso.
como que tiene que tironear esas distancias y esa forma que está tratando de conservar para llegar a esa solución de compromiso. Por ahí, si no se dan formas de este estilo, no tiene problema en conservarlo, digamos. Y bueno, en una dimensión solo podemos tener 2 puntos que estén a la misma distancia, ¿no? Entonces, todavía más problemas. Imagínense cuanto más saltando de n dimensiones a 2, por ejemplo. Bueno, y hasta acá describimos SNE, ¿no? Entonces, ¿qué es TSNE? TSNE es un paper que viene después de Stochastic Neighbor Embedding y básicamente hace muy pequeñas modificaciones. Cambia la forma en la que se calculan las distancias. Las distancias ahora se normalizan se normalizan de alguna forma para que no haya distancias tan extremas, básicamente. Cambia la fórmula con la cual se calculan las distancias. Sigue siendo la distancia euclídea, pero abajo en el denominador se pone algo para achicarlas, digamos, básicamente. Y cambia la forma en que expresamos la matriz de probabilidad. Esto es lo más importante. En lugar de usar lo que les dije que era una gaussiana para calcular esas probabilidades, va a usar una, una distribución T de student. Por eso es TSNE, ¿no? Que no importa, no tienen por qué saber lo que es la T de student, pero eso soluciona algunos de los problemas que SNE tenía, ¿no? Es como que le agregan un parche a SNE para que no falle en ciertos casos. Bueno, ¿qué propiedades tiene? Sus fortalezas son que es de lo mejor para visualizar datos. O sea, si vos querés visualizar exclusivamente, esto es lo mejor que podés usar. Conserva estructuras no lineales, globales y locales. O sea, como vimos antes, no solo conserva los grupos por cómo están, sino que adentro del mismo grupo también conserva cómo estaban asociadas adentro de ese mismo grupo. Como debilidades, es estocástico. ¿Esto qué quiere decir? Como nosotros los puntos en Y los arrancamos al azar y los vamos moviendo al azar a medida que nos movemos, cada vez que corramos TSNE el resultado va a ser distinto porque arrancamos distinto. Entonces, capaz para tener un buen resultado en TSNE tenemos que correrlo varias veces hasta ver algo que entendamos. Y la otra debilidad es que a medida nosotros esas dimensiones que nosotros queríamos reducir aumentan mucho y los puntos aumentan mucho, esto se vuelve muy lento, ¿no? Esa es una, como que crece, creo que crece cuadráticamente con la cantidad de dimensiones y con la cantidad de puntos. Y eso se va volviendo bastante lento en la práctica, por más que cuadrático sigue siendo polinomial. Esperar por ahí 10 minutos para un plot. Exactamente, estocástico es no determinístico, sí, exactamente. Y no se puede usar para nuevos puntos. ¿Esto qué quiere decir? Yo arranco TSNE con, no sé, 500 puntos en RN y los quiero reducir a R2. Calculo la matriz de probabilidad para RN, después hago todo el proceso y obtengo los puntos en R2, etc. Cuando llegue un nuevo punto, no puedo usar todo lo que yo ya sabía para también reducirlo a R2. Tengo que volver a correr todo con los 500 más 1 puntos. Claro, te mantiene los clusters, pero además lo que pasa dentro de los clusters. Ahora vamos a ver un ejemplo que es muy claro, que está muy bueno. Bueno, y el hecho de que no se puede usar para nuevos puntos implica que no se puede usar, por ejemplo, como reducción previa a un modelo. Supónganse, no sé, yo puedo tener unos puntos en 500 dimensiones y querer hacer un modelo de Machine Learning con eso. Entonces digo, no, 500 dimensiones son mucho. Si yo reduzco con PCA a 2 dimensiones, entreno el modelo, después cuando llegue un nuevo punto para querer predecir, aplico el mismo PCA, lo aplico al modelo y puedo predecir. Como TSNE no funciona para nuevos puntos, no lo voy a poder usar para reducir y después predecir cosas, o reducir y agregar al plot, o lo que quiera, ¿no? Lo único, TSNE saca una foto de lo que está en RN y lo traduce a una foto en R2 y nada más, no se mueve de eso. Así que por esto principalmente está como condenado a usarse para visualización, porque no puede usarse para otra cosa. Bueno, un ejemplo. MNIST es una base de datos de dígitos manuscritos, en donde hay varios ceros, por ejemplo, estos son distintos ceros, hay varios 1, 2, 3, 4, etcétera, hasta el 9, y son imágenes de 64 por 64 en blanco y negro, o sea, negro donde alguien escribió y blanco donde no está escrito, digamos. Entonces, lo que se hace con TSNE es esas 64 por 64 números se planchan en un vector, y a esos vectores, para estos números, se los pasa por TSNE. ¿Qué es lo que conseguimos? Lo siguiente. Nosotros, conociendo
a qué corresponde cada punto, podemos ver cómo TSNE, sin conocerlo, agrupó los números en los grupos en los que pertenecen, ¿no? O sea, nosotros corrimos TSNE sobre las imágenes y fíjense que puso a todos los ceros juntitos, a todos los unos juntitos, con algunos errores, por supuesto, y etcétera. Y todo esto sin saber que esos eran unos, 9, 8, lo que sea, ¿no? Estos colores fueron agregados después. Lo que uno haría típicamente es correr TSNE y esto lo ve en blanco y negro, ¿no? Y después agarra este grupito y dice, ah, qué interesante, ¿qué serán estos? Y los va viendo y dice, ah, mira, son todos unos. Y después agarra este y dice, ah, mira, son todos ceros, ¿no? Estos colores se agregan después, lógicamente. Pero además de eso, además de separar los grupos de números sin tener idea de qué se tratan esos números, si nosotros observamos, le hacemos zoom a este grupito de ceros, vemos que deja cerca los ceros que son parecidos de otros ceros que son parecidos. Por ejemplo, acá están todos los ceros que están escritos como curvados, como en lunita, ¿no? Quedan ahí los que están achataditos, quedaron todos juntitos. En cambio, acá están los que son más redonditos, y etcétera, ¿no? Es como que los ceros parecidos se agrupan con ceros parecidos y todos en el mismo grupito. Bueno, como referencias, los dos papers de Stochastic Neighbor Embedding y de T-Distributed Stochastic Neighbor Embedding. Y esto también es divertido usarlo. Ahora lo vamos a usar. Siempre voy a compartir la otra pestaña. Para que veamos mejor lo de perplejidad. Hay una página que es para jugar con TSNE. Que básicamente es como un tutorial de cómo usar TSNE efectivamente. Entonces, lo que nosotros vemos en estos cuadraditos es qué figuras nosotros tenemos en RN. Por ejemplo, esta de acá es en RN dos anillos así, ¿no? Esta de acá, esta que voy a... esa de ahí. Son como dos anillos así cruzados en RN. Entonces, ¿cómo reducirá TSNE eso en dos dimensiones, no? Vamos a ver eso. Esperen que lo reinicio. Y acá me deja elegir la perplejidad, el epsilon, no importa qué es otro hiperparámetro, pero casi nunca lo tocamos. La cantidad de puntos los voy a aumentar para hacerlo más interesante. Voy a reiniciar esto. Y vamos a ver qué pasa si aumento la perplejidad mucho, ¿no? Entonces, si aumento la perplejidad mucho, resulta que... Bueno, no quedó tan mal. A ver si se puede aumentar más. Creo que no. A ver. No se puede aumentar más. Fíjense que lo que hace es... O sea, vamos a ver qué pasa si la achico primero, para entenderlo. Bueno, digamos, vamos a correrlo varias veces, esto de que es estocástico. Fíjense que no sabe muy bien, no entiende si la perplejidad es muy chica, solo considera vecinos a los que están más cerca. Si es muy grande, lo que vimos recién, bueno, colapsa y después ahora va, al parecer, a... Como que separa a los dos anillos, pero quizá no es lo que esperaríamos. Vamos a ver qué pasa si le ponemos un valor intermedio. Esto es como para ir jugando. Por ahí no es el mejor ejemplo este. Ahora vamos a elegir otros. Si yo le pongo una perplejidad intermedia, me separa los dos anillos como por separado, por más que estén cruzados así entre sí. Ahí está. Si yo la agrando, como vimos, de repente este anillo se empieza a hacer un poco vecino con este otro, ¿no? Entonces... estos de acá empiezan a ser un poco vecinos con estos también, y entonces como que los tiene que juntar y está obligado a partir el anillo para hacer eso, ¿no? A ver si tengo algún otro ejemplo más... Bueno, estos son anillos separados. Acá, bueno, si la perplejidad es gigante con los anillos separados, todos son vecinos de todos y no tienen la más mínima idea qué hacer. Si la perplejidad es chica, en este caso anda bien porque los anillos estaban separados, no hay confusión. Incluso creo que la podemos achicar más. A ver qué pasa. Si la hacemos demasiado chica, por ejemplo, estos de acá no llegan a reconocer a estos otros como sus vecinos y terminan partiéndose los anillos, ¿no? Entonces, nada, esto es como que hay que irlo probando para distintos casos. Esto que está acá es como si fuera... qué complicado. Como si fuera una cinta que va... A ver si lo puedo mostrar mejor. Ahí se ve, ¿se entiende qué es esto? Como una cinta que está... como una misma cinta que está enrollada entre sí misma, ¿no? Con un gradiente de colores aplicado. Entonces,
queremos que se conserve ese gradiente y en este caso no hay clusters a conservar, pero vamos a ver qué pasa con una perplexity baja, por ejemplo. Fíjense que con una perplexity baja desenrolla toda la cinta en un círculo y conserva todos los gradientes de colores. Vamos a ver qué pasa con otra más grande. Fíjense qué bueno, cuando la perplexity es intermedia, cómo nos muestra que es una cinta, pero la tuvo que achatar, digamos. Conserva el gradiente de colores, no sabe bien qué hacer acá, pero como que conserva la forma de cinta, ¿no? Y si ya la mandamos más grande, yo creo que acá no va a hacer nada, ¿no? Es una cuestión de ir jugando, pero nada, es como que se aprende más jugando con estos ejemplos que otra cosa. A ver, este que es todo un gradiente de puntos. Con una perplejidad intermedia, anda bien. Si es muy chica, seguramente va a partir algunos grupos. No, bueno, anduvo bien. A ver qué pasa a medida. Bueno, termina colapsando bien. Bueno, y así podemos jugar con varios ejemplos. No sé si tienen alguna duda. Sí, bueno, les paso el link. Igual está en la diapo, pero se los paso. Bueno, creo que Si no hay más dudas, a mí me gustaría mostrarles, no sé si sale bien compartido el audio, pero ya Sí. que Si sobró compartís tiempo. Chrome en lugar de pantalla, sí. Perfecto. Entonces, ¿qué es una ventana? Yo lo que hago es cuando lo pongo con los parlantes y no tengo la cancelación del eco en la configuración del Meet, se pasa directo a la música. Bien, pues sí, si esto no funciona. Vamos a... Lo que sí es Esta es que la... si estás con auriculares no lo vamos a escuchar, obviamente. Claro. Me parece que compartiendo es un... A ver, la pestaña, si se escucha. Ah, la Ahí pestaña. compartí. Fíjense, sí, así se escucha, porque no quería tipo, interrumpir la clase viendo si se escuchaba o lo que sea, pero ahora que nos sobra un poquito. Avísenme si esto se escucha. No. No, tenés que compartir la pestaña. La pestaña. Sí. Bien, de nuevo. Esa no la sabía. Me siento mi madre. No, pero yo tampoco sabía que con la pestaña transmitías audio. A ver ahora, vuelvo a ponerle Para play. mí es un bluff de Gian. Díganme si ahora. Mierda. Gracias. Estaba re fuerte. Puta madre. ¿Estaba fuerte? Sí, no avisé que había que... Ok, No ¿conocen importa, esta no importa. canción? ¿Conocen esta canción? Sí, el copyright, por favor, después Me parece no me bajen el video. Las otras veces que me importaba lo sustituía yo por algún sonido mío, pero no, ahora ya fiaca, no lo voy a cambiar. Y ahora, recuerden el volumen, ahora está la versión comprimida y miren lo del tren fantasma que queda. No está mal, ¿eh? ¿Cuánto pesa cada uno en comparación? Buena pregunta, los tengo que ver. Porque la otra estaría interesante ver cómo después, esto es aparte, ¿no? Se usan técnicas de upscaling en imágenes y no me puse nunca a investigar en sonido, pero tranquilamente podría haber. Así que... No veo, o sea, en mi computadora dice que pesan lo mismo. Parece entonces, que te acaban de vender... la compresión, o sea, no sé qué es lo que le saca, igual puede ser que el colab haya normalizado algo. Es que por ahí el bitrate lo tenés igual a pesar de que use menos tamaño, no sé. Sí, creo que sí. Pero es la nota esta que había encontrado para reducir, o sea, para comprimir audio, que ahí está, si alguien la quiere leer, les dejé el link en las diapos. Y nada, hay bastantes cosas de sonido con esto, por lo que vi.
Si a alguien le interesa, se puede poner a averiguar. También vamos a ver unos ejemplos de comprensión en la práctica, así que no desesperéis. Genial. Sí, sí. No sé si les quedó alguna pregunta, algo que quieran comentar. Estamos con tiempo. Acá Sofía dice, si sobra el tiempo, Bien. ¿podemos hacer un repasadito rápido de lo que acabamos de ver? Dale. Xian, vos pasate después lo de TCNE, yo voy Dale, el dale. repaso rápido de bueno, arrancamos con reducción de dimensiones, para qué lo querríamos usar, podemos tener varios motivos. Arrancamos con PCA, que es el método lineal. Esto es un método directo, matemático, algebraico, que vamos a usar midiendo con varianza como métrica la optimalidad de nuestra reducción. Las cuentas y todo eso. Yo creo que jamás va a ser necesario que lo hagas, o sea, va a haber una librería de alguna tecnología que te diga esto es PCA y vos le pasas tus datos. Esta era la forma de ver cómo cambiaba la varianza. La matriz que se usaba era la de covarianza, entonces usábamos autovalores y autovectores para calcularlo y seleccionábamos los autovalores y autovectores asociados que más varianza nos aporten. Y tenía la falencia de que, bueno, si tomás menos, o sea, abarcás menos varianza, entonces la reconstrucción no va a ser perfecta. Acá podíamos ver el ejemplo. Y como última limitación es que era solo para métodos lineales. Y como era para métodos lineales, tenemos los otros dos que presentamos, las otras dos técnicas, que es MDS, la idea era preservar distancia entre puntos, calculando también el cálculo probablemente no lo tengas que hacer nunca, vas a pasarle la matriz y vas a setear los parámetros y listo, pero después está en internet explicado seguro. Habíamos visto los ejemplos de cómo podía agrupar cosas que están a distancias cercanas. Y como resumen, las fortalezas, varios tipos de distancia. Tenemos distancia Manhattan, distancia coseno. Va a ser un criterio que tengamos que tener, que es como, o sea, aparece como fortaleza y debilidad, porque si bien puedes soportar muchos tipos de distancias, o sea, muchos modelos pueden llegar a aplicar a MDS, también puede ser que sea difícil encontrar cuál de todas las distancias sea la de tu modelo. Lo de las transformaciones no lineales como fortaleza y hay una optimización iterativa, o sea, vas a tener que necesitar más poder de cómputo para correr MDS que para un PCA. Y estábamos con ISOMAP, que era distancia geodésica. Queríamos, o sea, es como una optimización de MDS. Vamos a generar todo un grafo de vecinos. Teníamos que poder seleccionar la cantidad de vecinos correcta o óptima para que nos sirva, construir el grafo, hacer Dijkstra y a partir de eso, con esas distancias que nos da Dijkstra, generar la matriz. Y a partir de esa matriz, ahí se la pasas a MDS. La fortaleza en este caso es estructura. Como que MDS preserva distancia y acá le agregamos, además de distancia, es estructura. O sea, si tenés una figura muy compleja, tenés una proteína que te interesa que estas proteínas se comporten así, o una molécula que tenés ganas de modelarla así, lo vas a poder hacer con ISOMAP, una aplicación. Y después, que también es no lineal, pero era sensible a outliers y además teníamos que también saber elegir los K-vecinos, la cantidad de K-vecinos, ¿no? No sé si... Voy pasando para el Kahoot. Bueno. Ok, perfecto. Ahí dejo de compartir y pasa Jen. Dale.
Ta, ta, ta. Bueno, básicamente lo que vamos a crear con tsni es una función que vaya de Rn a R2. ¿Para qué? Para poder ver qué es lo que está pasando en Rn, pero visto en R2, básicamente, visto en el plano. Entonces, vamos a tener unos puntos en Rn, tenemos unos puntos random en R2, y nos inventamos unas probabilidades de ser vecinos, ¿no? Que es un invento de SNE, no tiene nada que ver con la probabilidad real de ser vecinos, es un modelo, ¿no? Y vamos a calcularle la distancia a las probabilidades de ser vecinos en Rn de las probabilidades de ser vecinos en R2, que están que son los puntos en Y. Vamos a ir iterando estos puntos, moviéndolos un poquito. Vamos a ir moviendo estos puntitos hasta que las distancias entre estas matrices sean lo más parecidas posibles. Y nada, básicamente eso hace tsne. Estas son las matrices que queremos hacer que sean parecidas. No, puedo mostrarles, lo que puedo hacer es mostrar la cuentita que les prometí. tsne. Les puedo mostrar cómo es la fórmula realmente. Y de paso les muestro todo, ya está. Que... Chanan. Bueno. Bueno, entonces, lo que sucede es que no vamos a usar la distancia realmente, sino otra medida que se llama disimilaridad, ¿ok? Y la disimilaridad no es simétrica. Ese es el problema que tiene la disimilaridad. Por eso la matriz de distancias no nos queda simétrica, que es esta fórmula de acá. Este es un número que no importa cuál es en este momento, pero es un número que cambia para cada x sub i, ¿ok? Por eso la matriz de distancias no nos queda simétrica y la de probabilidad tampoco, ¿no? Esta es la distancia euclidia. Y esto que está acá, ¿qué será? Bueno, ahora lo vamos a ver. ¿Cuál es la probabilidad de vecindad? Es esta fórmula que está acá, que es una sigmoide, no importa qué es, pero para los que querían la fórmula, les revelo más detalles, aprovecho a revelarles más detalles, que es E a la menos la distancia de lo que estaba en la matriz sobre la sumatoria de E a la menos la distancia de todos los puntos de los que es vecino I, básicamente. Pum. Por ejemplo, acá hay unas cuentas de ejemplo que les pueden servir. Y este numerito de acá lo que va a hacer es que nosotros vamos a elegir, nos va a dibujar esta campana de acá que nos va a decir qué tan, o sea, más probabilidad vamos a reservar para aquellos que están lejos, digamos, básicamente. Y está relacionado con la perplexity. Espero que eso aclare un poco sus dudas. Pero básicamente este sigma de acá depende de la perplexity y esas son las cuentas que quería que no incluía. Hay un montón de... O sea, es complicado en números, así que no... Nada, no sé si tienen alguna duda particular. Les puedo pasar la referencia a esto, si quieren, para los que quieren ver las cuentas. Si quieren ver las cuentas, que díganme y después les paso esto. Después les paso una referencia de las cuentas. Bueno, nada, no sé, yo creo que estamos. Bueno, si estamos, corto la grabación y empezamos en 10 minutos la práctica. ¿Les parece? Dale. Ok, listo.